Bueno, hola, yo soy Silvana Saboini, soy la tutora. Para los que no estuvieron en la sala de Zoom, ya me ven y me conocen por este medio ahora. Bueno, algunos de ustedes han dejado consultas en el foro de la tutoría, tanto como en el foro de consulta de psiquiatría de adultos, en relación a algunos temas que yo voy a tratar de explicarles ahora de manera breve. Por eso hago el video, pues más ágil. Después voy a hacer una respuesta escrita en el foro de psiquiatría de adultos para que les quede registrada. Eh, en primer lugar, quiero que tengan en claro que a veces confunden conceptos cuando preguntan identidad sexual, elección de objeto, y lo quieren a la fuerza, digamos, vincular con identidad de género, orientación sexual. Ahí se confunden. En verdad están mezclando conceptos que son epistemológicamente diferentes, que provienen de discursos epistemológicos distintos. Es decir, no traten de amalgamar todos los conceptos que estudian. Entonces, cuando estamos hablando de identidad sexual y de elección de objeto, lo hacen dentro de lo que es el discurso del psicoanálisis, en el cual, digamos, Freud plantea un proceso de sexuación que está compuesto por los tres tiempos que ustedes ya vieron, digamos, de la sexualidad infantil, o sea, dentro del desarrollo psicosexual, una organización pregenital de la sexualidad infantil, luego un periodo de latencia y luego la sexualidad genital o adulta propiamente dicha. De ese periodo proceso de sexuación estaría resultando lo que para el psicoanálisis es una posición sexuada. Es decir, esa posición sexuada que implica las modalidades de goce sexual de cada uno, se compone o resulta, digamos, en la identidad sexual que posiciona al sujeto de distintas maneras ante la castración. Ustedes saben que en la finalización del periodo de sexualidad infantil, luego de el atravesamiento del complejo de Edipo, se va a tomar una postura diferente frente a la castración, a la amenaza de castración. Es decir, las formas de resolución del complejo de Edipo derivarían en una identidad sexual femenina, digamos, o masculina, pero en relación a la lógica fálico-castrado. No, digamos, no tiene un correlato con lo que entendemos por identidad de género. A ver, cuando hablamos de identidad de género, estamos hablando de un concepto que, si bien fue, digamos, introducido por Stoller y por John Money, digamos, despegaron de alguna manera la identidad genérica, es decir, esta sensación de autopercibirse o sentirse varón, mujer, ambivalente, o no sentirse representado por ninguno de los géneros en términos binarios. Si bien digo, se origina en este concepto de género de Stoller, luego es tomado desde el campo de la antropología, de la sociología, de las ciencias políticas. De hecho, el feminismo toma la noción de género de una forma muy fuerte, y las diversidades sexuales hoy justamente se basan en poder entender que la identidad de género puede coincidir o no con el sexo asignado al nacer, que el sexo asignado al nacer es un hecho jurídico y demográfico, digamos, la asignación de sexo al nacer, que va a depender de la morfología anatómica de los genitales externos. Eso es lo que entendemos por sexo biológico. Es decir, ustedes estudian en otras dimensiones, digamos, en otras disciplinas, perdón, del área de sexualidad. Ustedes estudian el sexo cromosómico, gonadal, hormonal, digamos, hasta lo que es la morfología de los genitales internos y externos.
Esa morfología de los genitales externos conduce a la asignación de sexo al nacer. Eso es lo que entendemos por sexo biológico, anatómico. Ese sexo anatómico no puede coincidir o no con la identidad de género autopercibida. Es decir, una persona puede tener esa congruencia, que es lo que decimos identidades cisgénero, es decir, alguien que tiene un sexo biológico, digamos, femenino, y que se siente mujer, bueno, tiene una congruencia, una coincidencia entre el sexo que se le asignó al nacer y la identidad de género autopercibida. Entonces, una persona cisgénero, en este caso femenino. Cuando no hay una coincidencia entre el sexo asignado al nacer y la identidad de género autopercibida, es decir, una persona que tiene asignado un sexo biológico femenino, digamos, pero que se siente varón, ahí hablamos de una identidad transgénero, es decir, una identidad de género trans, porque bueno, porque no hay esa coincidencia con el sexo asignado al nacer. Ahora, vuelvo a esto. Hablar de género, en tanto construcción social, digamos, no solo de la identidad, sino eh, de la expresión del rol de género. Es decir, la identidad de género es la vivencia privada, el sentirse varón, mujer, o no, una identidad no binaria, es decir, personas que no se sientan representadas por lo femenino o lo masculino. Hay una expresión pública, digamos, de esa identidad, que es el rol de género. El rol, en verdad, digamos, tenemos estereotipos de rol de género, es decir, expectativas sociales asociadas al género de la persona. Entonces, también no necesariamente tienen que estar ligadas a la anatomía. Ahora, esa identidad y rol genéricos, insisto, se estudian, se conocen, se transmiten desde distintas disciplinas, desde la transdisciplinariedad. Insisto, desde la antropología, la sociología, las ciencias políticas. Entonces, no pueden querer equiparar la identidad sexual de la que habla Freud como posicionamiento, como posición sexuada, luego del proceso de sexuación, en el que de forma, digamos, que de forma subjetiva un sujeto se constituye en esa posición sexuada de una forma u otra, dentro del binarismo, digamos, en que lo planteaba Freud, en cuanto a posición masculina o femenina. No tiene nada que ver eso con lo que es la identidad de género. Es decir, es otro discurso, son otras disciplinas, es otra lógica. Entonces no lo confunden porque ustedes tratan de hacer un correlato lineal que no existe, no es tal, ¿sí? Por el otro lado, la elección de objeto, Freud habla de una elección de apuntalamiento o una elección narcisista, es decir, que en relación al objeto, el sujeto va a tener una elección de un objeto, digamos, de apuntalamiento, le llama la elección que se basa en elegir a alguien similar a la persona del sexo opuesto, digamos, en el complejo de Edipo, o una elección de tipo narcisista, que sería elegir como objeto de amor, digamos, a una persona que se parezca a sí mismo, para decirlo de forma sencilla y reduccionista. Entonces, Freud asocia más las elecciones de tipo apuntalamiento en general a la masculinidad o al varón, y las elecciones narcisistas las asocia de alguna manera más con la mujer, con la feminidad o con la homosexualidad. Hay un sesgo
machista si se quiere, hay una asimetría permanente. De hecho, bueno, no importa, no vienen a cuento los cuestionamientos o críticas que se puedan hacer en la revisión de algunas cuestiones teóricas, pero que lo que ustedes tienen que tener en cuenta es que esa elección de objeto o esas posibles formas de elección de objeto tampoco están dentro de la lógica del psicoanálisis, epistemológicamente hablando, y no las pueden tratar de situar en relación a lo que llamamos orientación sexual, desde, de nuevo, la sexología, la antropología, la sociología, desde todo el bagaje de conocimiento de las diversidades y disidencias sexuales. Entonces, no traten de que vaya por ahí. En cuanto a las orientaciones sexuales en ese sentido, no a la elección de objeto de la que habla Freud, sino a la orientación sexual, por supuesto que ahí tenemos la orientación heterosexual en función de cuál es, hacia dónde se orienta la atracción sexoafectiva. Es decir, quién nos atrae, de quién nos enamoramos, que puede ser coincidente con el propio género de la persona, en ese caso decimos que es una orientación homosexual, puede ser una orientación a sentirse atraídos hacia personas del género opuesto, si es que lo hay, digamos, al propio. Entonces ahí hablamos de una orientación heterosexual. La persona puede sentirse atraída de forma indistinta por personas del mismo género que el propio. Siempre es un concepto relativo, porque es homo o hetero en relación a mi propio género autopercibido. Entonces, puede ser bisexual si siente indistintamente atracción por uno u otro género en términos binarios. Puede ser pansexual la orientación cuando la atracción se siente hacia otra persona, atracción o amor, enamoramiento, hacia otra persona, no importa cuál sea su género. ¿Eso qué quiere decir? Que no solo vamos a incluir género masculino y femenino, sino cualquiera de las identidades, incluso las identidades no binarias, identidades trans. Es decir, la pansexual se considera más allá, es más abarcativo, vamos a decir más amplio que la bisexualidad, porque va más allá de la lógica binaria. Entonces es que alguien se sienta atraído o enamorado de otro ser humano independientemente de cuál sea su género, ¿sí? Y las personas asexuales, de orientación asexual, que son las personas que dicen o afirman no sentir atracción sexual por ninguna otra persona. No hay que confundir asexual con asexuado. No hay personas asexuadas porque somos todos seres sexuados, en el sentido más amplio del concepto de sexualidad. Ustedes, si leen en la introducción del área, van a ver que sexualidad es la cualidad del ser sexual, si lo tomamos en el campo de la biología, pero cuando hablamos de sexualidad humana, trasciende el campo de la biología, y la sexualidad humana justamente tiene una connotación de suma complejidad en la cual, digamos, la sexualidad es inherente a la existencia humana en sí misma, no es, digamos, solo un aspecto o no es solo una actividad, sino que es parte constitutiva y es intrínseca a la existencia humana en sí. Entonces, bueno, en ese sentido más laxo del término sexualidad, no confundan, digamos, cuando ustedes dicen, bueno, no entiendo por qué hablamos de sexualidad o de identidad sexual y, y de identidad de género, digamos, o sea, ahí mezclan, por eso digo, dentro de lo que es la sexualidad están mezclando concepciones diferentes. No sé, espero haber sido clara en esta distinción. Después, en algún momento, por ahí les pasó algo en relación a alguien preguntó el desarrollo psicosexual, pero bueno, eso es como más acotado. Después no lo quiero mezclar para que no se haga tan extenso esto.
Díganme si se entiende, si les sirve y si no, después lo vemos por el chat, aunque creo que por el chat es más difícil todavía. Bueno, nos vemos el viernes.